La red, ojo, la red de funcionarios corruptos en Buenaventura, liderada por la señora Marta Mancera. Esta red estaba al servicio del poderoso ya saben quién, el señor Diego Marín, alias Pitufo. En este video vamos a revisar cómo operaba esta red de estos funcionarios corruptos que lideraba precisamente allí en Buenaventura la ex fiscal encargada Marta Mancera. Esta red estaba al servicio de los contrabandistas. Y resulta que, amigos, uno de estos compinches de Marta Mancera en esas épocas, ya vamos a revisar detalles, fue nombrado en un alto cargo por el expresidente Iván Duque. Pero antes de iniciar con este informe, quiero compartir con ustedes este dato bastante importante que dice mucho. Ojo, resulta que en 1993 la DEA, los Estados Unidos, reseñó a Marín Buitrago, al señor Pitufo. Lo reseñó como el zar del contrabando. En el año 2004 nos cuenta aquí Pablo Barrientos, el periodista Juan Pablo Barrientos, que a este personaje le quitaron la visa le quitaron la visa de los Estados Unidos por ser el rey del contrabando. Aquí también lo señaló en ese entonces la DEA de lavar activos, dato bastante interesante. Desde 1993 viene siendo reseñado este personaje. ¿Y qué han hecho los gobiernos desde ese entonces? Pasó el gobierno de Gaviria, pasó el gobierno de Ernesto Samper, pasó el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, 8 años, pasó el gobierno de Juan Manuel Santos, otros 8 años, pasó el gobierno de Iván Duque, 4 años, y no pasó nada con este personaje. Es en este gobierno donde realmente se han tomado decisiones muy importantes para intentar desmantelar esta estructura bastante poderosa que lidera el señor alias Pitufo. Este personaje se fortaleció durante todos estos gobiernos. Sin embargo, los medios de comunicación insisten en ponerle la lupa a nuestro presidente Gustavo Petro. Un descaro total. Pero vamos a revisar acá este informe que está bastante interesante. En expedientes judiciales reposan denuncias contra la exfiscal encargada Marta Mancera. Mancera y sus compinches han sido señalados de simular la destrucción de mercancía incautada por la DIAN a los contrabandistas para luego devolvérsela a sus dueños por debajo de la mesa. Esto obviamente a cambio de dinero. Mancera beneficiaba a los mismos contrabandistas que ella como funcionaria pública debía combatir. Todos los fiscales anticontrabando que se oponían a esta práctica corrupta de Mancera y sus compinches eran removidos de sus cargos sin ninguna justificación. Mancera en ese entonces era directora seccional de Fiscalía de Buga, que extendía su jurisdicción en Buenaventura. Uno de los beneficiados por estas prácticas corruptas de Mancera y sus compinches fue el poderoso contrabandista Diego Marín alias Pitufo, a quien la ex vicefiscal le liberó una mercancía incautada por la DIAN, valorada en 17.000 millones a cambio de un soborno de 1.000 millones de pesos que se repartieron entre sus compinches. Esta denuncia fue radicada en octubre de 2016 y hasta la fecha no ha pasado absolutamente nada. Pero ojo, ya les voy a decir por qué. Pero estos tórcidos no los podía ejecutar sola. Mancera necesitaba funcionarios corruptos del CTI, de la DIAN y de la rama judicial para frenar las denuncias y actuar con impunidad. Básicamente así operaba esta red de funcionarios corruptos de Mancera en el puerto de Buenaventura para favorecer a los ilegales.
Pero ¿quiénes eran los compinches de Mancera? Recordemos que uno de ellos aterrizó en el gobierno de Duque, ya lo vamos a revisar. Bueno, los compinches, este personaje que es muy conocido, Francisco Javier Martínez, alias Pacho Malo. En ese entonces era coordinador del CTI de Buenaventura, uno de los compinches de Mancera. Además de ser compinche de Mancera en el puerto de Buenaventura, también ha sido señalado de pertenecer a la red de contrabandistas de Pitufo y a una red de empresarios del polvo blanco liderada por Ricardo Orozco Baeza, alias El Bendecido. Este Bendecido fue capturado en este gobierno en el año 2004. Hay que aclarar eso, ¿no? Y este alias Bendecido también pertenece a la estructura, a la red del señor Pacho Malo. Ahora sí entienden, bueno, aquí les hago esta pregunta, les dejo esta inquietud. Ahora sí entienden por qué Pacho Malo era el protegido de Marta Mancera. Ojo, si cae Pacho Malo, cae Mancera, así de sencillo. Otro compinche era la señora Sandra Inés Carrillo, directora de Fiscalía de Buenaventura. Mancera avalaba todas las operaciones ilegales y los negocios de corrupción de esta fiscal Carrillo. Todo era alcahueteado por la vicefiscal Mancera, que recibía un porcentaje por la corrupción y el robo de mercancías almacenadas por la DIAN por concepto de contrabando. Sandra Inés Carrillo. Otro compinche, Andrés Alberto Ávila. En ese entonces era subdirector comercial de la DIAN. Este funcionario corrupto movía sus influencias en las bodegas de la DIAN para tramitar la liberación de la mercancía incautada, que luego era sometido a un simulacro de destrucción y por debajo de la mesa se le devolvían a su dueño, al contrabandista, que pagaba millonarias sumas de dinero por estos favorcitos. Otro compinche de Mancera, ojo, Álvaro Acevedo Leguizamón, era magistrado. Este funcionario corrupto de la rama judicial era el protector de Mancera. Hacía caso omiso de todas las denuncias que llegaban a su despacho contra Mancera y sus compinches. Jamás los investigaba. Ahora sí entienden, amigos, por qué las denuncias de esa fecha, 2016, no avanzaban contra la señora Marta Mancera. Ahora, la cereza del pastel. ¿Quién es el compinche de Marta Mancera en esta red de corrupción que aterrizó en el gobierno de Iván Duque? Pues el compinche es Andrés Alberto Ávila. Este personaje, recordemos que liberaba la mercancía de la DIAN para simular su destrucción. El 30 de julio del 2020, este personaje, Andrés Alberto Ávila, fue nombrado como presidente de la SAE, amigos, nada más que de la SAE, por Iván Duque. Recordemos que la SAE es la entidad que administra los bienes que se le incautan a las mafias colombianas.